Hola amigos, es Mr. Pablo So, de vuelta con otro vídeo. Y esta vez estamos en el pueblo de El Puerto, que pertenece al municipio de Somiedo, donde estamos a punto de empezar la ruta PRAS 10, que es la ruta El Cornón. Y os voy a comentar todo acerca de esta ruta de camino allí. Bueno, pues esta es una ruta que, en mi opinión, es bastante dura desde un punto de vista físico. O sea que si no estás en forma, prepárate porque vas a quemar un montón de calorías. Comentaros que es una travesía, quiere decir que es una ruta que cuando llegas al final tienes que volver otra vez y retroceder tus pasos hasta donde empezaste. De acuerdo con mi GPS, la ruta tiene una distancia o cubre una distancia de 17.3 kilómetros, aunque tener en cuenta que cuando estoy haciendo los vídeos camino un poco más de lo normal. Deciros que el punto más bonito o mejor o más recomendable de esta ruta es la parte final cuando se escala el pico Cornón, que es el pico más alto de Somiedo y uno de los picos más altos del norte de España, de la cordillera cantábrica, excluyendo, por supuesto, los picos de Europa y Ubiñas. La altura del pico Cornón, donde termina la ruta, es de 2.188 metros, y considerando que la ruta empieza en Santa María del Puerto, que tiene una altitud de 1.456 metros, os daréis cuenta que en esos 9.5 kilómetros que caminas para llegar al alto del pico Cornón, hay una ganancia de altura bastante considerable. Y de hecho, a medida que avanzas durante la ruta, la subida se va incrementando, se va haciendo cada vez más dura hasta que llegas al kilómetro, creo que es el kilómetro 6, donde empieza a ponerse todavía más duro si cabe de lo que hay. O sea que deciros que si podéis llegar al final de la ruta, a la altura, a lo alto del pico, tendréis unas vistas fenomenales. Y con eso os merecerá muchísimo el hacer esta ruta. También comentaros, como un plan anécdota, que cuando empecé la ruta aparqué el coche y había un perro esperándome allí. Puse mi mochila, arreglé mis cámaras, mi micrófono, etcétera, y empecé a caminar y el perro me seguía. Y la verdad es que fue lo mejor que me pudo pasar en esta ruta. ¿Por qué? Pues porque este perro, que yo no conocía de nada, me ayudó un montón durante todo el trayecto. En primer lugar, haciéndome saber en algunos puntos donde estaba dudoso dónde seguir el camino, haciéndome saber exactamente cuál es la dirección que debería tomar para seguir la ruta. Había momentos también donde, cuando llevas un cierto peso en la mochila, vas cargando con cosas, tienes que caminar un poco más de lo normal, etcétera, uno se cansa muchísimo y hay veces que uno está tan agotado que le cuesta un poco caminar, ¿no? Especialmente la parte final. Y el perro estaba ahí animándome, se ponía las patas, se ponía sus patas en mis patas como para animarme, como venga, vamos. Y, o sea, un compañero de viaje fenomenal. Y también, por poner un ejemplo también, en una ocasión, cuando estaba subiendo el pico El Cornón, me caí por la 100ª vez y una de mis cámaras, la cámara GoPro, se fue deslizando por el hielo cuesta abajo, toda la cuesta abajo de la montaña hasta llegar a un sitio en la lejanía. Y yo pensé en aquel momento que había perdido la GoPro. Afortunadamente, el perro fue corriendo detrás de la GoPro y se quedó justo en la zona donde la GoPro estaba. Y me dio la oportunidad o me ayudó a encontrarla. Por supuesto, no quieres perder una cámara tan cara, ¿no? Quiero decir con esto que la verdad que fue una suerte el haber encontrado un compañero de viaje como este, que va a aparecer en este vídeo. Además, decir que me gustaría dedicar este vídeo a este perro fantástico que me hizo compañía y que me ayudó un montón. Fijaros las vistas que tenéis poco después de empezar. Y la verdad es que las vistas se ponen cada vez mejor y mejor y mejor hasta que llegáis hasta arriba del pico El Cornón, donde las vistas son increíbles, ya veréis.
Otra cosa es, fijaros, a medida que vamos subiendo, cómo empieza a aparecer nieve y sobre todo hielo. Había muchísimo hielo que hizo la ruta un poco complicada, especialmente considerando que no llevaba crampones y claro, pagué las consecuencias de ello, cayéndome cada 2 por 3 por culpa del hielo. Así que si hacéis la ruta en el periodo de tiempo en el que yo la hice, esta fue hecha en el 1 de enero, por el amor de Dios, llevar crampones. Bueno, hay un poco de nieve, pero hay bastante hielo, ¿eh? Por ejemplo, aquí. Normal, en esta época del año. Daros cuenta cómo la ascensión es continua. Hay unas pocas regiones o partes de la ruta donde es un poco más llano que el resto, pero aún así son muy pocas y considerar que vais a ascender continuamente. Y como decía antes, poco antes de empezar la ascensión al Pico Cornón, se empieza a empinar todavía más de lo que estaba antes, que ya era bastante. Casi se me olvida comentar que en este camino se supone que hay una fuente llamada Fuente Cerezalinas, pero yo desafortunadamente no la encontré por ningún sitio. Simplemente lo digo porque sí, efectivamente puede que encontréis agua, pero andaros con cuidado porque es posible que os perdáis la fuente. Comentaros también que el área de Somiedo, una de las cosas que viene a la mente cuando uno piensa en Somiedo son las brañas y los teitos. Deciros que en esta ruta en particular no vais a ver ninguna braña o ningún teito con esos edificios tan particulares que tienen, o esa forma que tienen, esos tejados. Pero la próxima ruta, la PRAS 011, veremos una braña en Somiedo con sus teitos. Y os explicaré un poco acerca de esos edificios cuando lleguemos allí, que será la semana que viene. Comentaros también que dentro de poco subiremos al pico Cornón, que estaba absolutamente lleno de hielo y era casi, costó un esfuerzo tremendo el poder escalarlo. Hasta tal punto que no veréis mucho del vídeo de mí subiendo el pico El Cornón. Y la razón por la cual es así es porque necesitaba mis manos y estar absolutamente pendiente de lo que hacía para evitar caerme como al final me caí. Para hacer la escalada un poco más segura, digámoslo así, pues tenía que centrarme más en caminar y evitar el caerme lo más posible que en grabar vídeos. Entonces no veréis mucho de esa escalada, lo veréis cuando llegué arriba. Bueno, y una vez que llegáis arriba, estas son las vistas fenomenales que veis. Bueno amigos, hemos llegado al final de la ruta.
Ahora voy a descansar un poco, comer un poco y después volver por donde vine. Y si no tengo la oportunidad de despedirme, pues deciros que espero que hayáis disfrutado de la ruta, y si es así, suscribiros, y finalmente que espero que la vida os traiga un montón de razones para sonreír, y si no es así, seguir luchando porque es una cuestión de tiempo. Así que hasta el próximo vídeo, que tengáis un día excelente. Bueno, y las vistas son efectivamente lo mejor de la ruta. Y además os diría que cuando las estáis viendo en persona son todavía más bonitas que cuando las veis en vídeo. Así que esto es simplemente una muestra, porque cuando lo veáis con vuestros propios ojos, lo vais a disfrutar todavía más si cabe. Y bueno, después de terminar la ruta, como decía antes, pues hay que volver otra vez a desandar lo andado. Y en mi caso particular, pues cuando haces vídeos de senderismo, pues por razones de, bueno, pues que tienes que pararte de vez en cuando, arreglar cosas, cambiar cosas, que si el trípode, que si la cámara, montarlo, desmontarlo, etcétera, pues tienes que hacer la ruta más despacio de lo habitual. Lo que quiero decir con esto es que cuando llegué al Pico del Cornón era relativamente tarde, y eso quiere decir que tenía que apurarme para volver al coche lo antes posible para evitar que se me oscureciera. Entonces me veréis caminar un poco más rápido de lo normal, y es precisamente por eso, por la necesidad de llegar al coche cuanto antes. Y en este punto probablemente os estéis preguntando qué ha pasado con el perro. Bueno, pues os cuento. Al final tenía la tentación de llevarme el perro a casa. No creo recordar que tuviera ningún tipo de collar o identificación. No estoy seguro de que perteneciera a nadie del pueblo, pero por si acaso no me lo llevé. Lo dejé donde lo encontré, o sea, se quedó allí el perro en el pueblo. Le di las gracias por haberme ayudado tantísimo y lo dejé allí. Y es que es una pena. Mira, yo hice la ruta el 1 de enero de este año y estamos a febrero y todavía me acuerdo de ese perro. Y es que coincidió que nos hemos movido de casa recientemente y en la casa nueva tenemos un pequeño terreno que sería ideal para un perro. Y estábamos como pensando en comprar un perro o hacernos con un perro para vivir con nosotros en la casa. Y este perro hubiera sido ideal, pero desafortunadamente por no correr el riesgo de que el perro le perteneciera a alguien o de que estuviera haciendo algo que no es apropiado, pues el perro se quedó donde estaba y yo me fui a mi casa. Pero os puedo asegurar que si tenéis la oportunidad de hacer esta ruta y este perro se os une, consideraros afortunados, porque os va a ayudar un montón.